Clasificación de las ciencias según Aristóteles. Para Aristóteles, poseemos ciencia o episteme, ¿no? Que episteme es lo que significa ciencia en griego, ¿no? De un objeto cuando conocemos la causa que necesariamente produce el objeto como es. Es decir, cuando conocemos la causa, hacemos ciencia o poseemos ciencia. Pues bien, hay una serie de saberes con valor de ciencia y no solo de opinión, como dijera Platón, y que son los siguientes, ¿no? Ustedes saben que Platón decía que hay la doxa, ¿no? Y la episteme, ¿no? Bien, la ciencia instrumental, ¿no? Que ha de servir como instrumento o como ayudante para todas las demás. Y esta ciencia instrumental es la lógica, ¿no? Estudia el silogismo y la demostración. Luego tenemos las ciencias teoréticas o especulativas, ¿no? Que se ocupan del conocimiento teórico de la realidad en sus diversos aspectos y que ordenadas de menor a mayor abstracción son la física, ¿no? ¿Ya? Que se ocupa de los seres naturales sometidos a cambios y transformaciones, es decir, al movimiento, ¿no? La astronomía, que se ocupa de los cielos, la matemática, que se ocupa de la cantidad y se divide en aritmética y geometría, y por último, la metafísica, que es la ciencia, que es la cumbre de las ciencias especulativas, ¿no? O teoréticas, que se ocupa del ser en general, ¿no? Y del ser supremo o Dios, ¿ya? Luego tenemos las ciencias prácticas, que se ocupan de la praxis, es decir, de las acciones humanas en cuanto están dirigidas a conseguir la excelencia o virtud del hombre mismo. Y son la ética, que es la ciencia del comportamiento individual, y la política, que es la ciencia del origen, fin, organización y buen gobierno de la polis. Y por último tenemos las ciencias poiéticas, que se ocupan de la poiesis, es decir, de las acciones humanas en cuanto están dirigidas a la producción de algo exterior al hombre mismo, ¿no? Es decir, aquello que produce algo fuera del hombre, ¿no? Y son las distintas artes o técnicas, como la retórica, ¿no? Que es el arte de producir buenos o convincentes discursos. La poética, ¿no? Que es el arte de producir bellos poemas y bellas obras de teatro, cómicas o trágicas. Y por último tenemos la medicina, que es el arte de curar o restablecer el equilibrio orgánico del cuerpo, ¿no? Vemos aquí a la derecha un cuadro sinóptico de clasificación de las ciencias, ¿no? La ciencia instrumental, la lógica, las ciencias teoréticas, ¿no? En la cumbre, la metafísica, la matemática, la astronomía, la física. De menor a mayor, la física, ¿no? Hasta la metafísica, que es la cumbre, ¿no? De las ciencias teoréticas, las prácticas, la ética y la política, y las poéticas, la retórica, poética, y falta aquí la medicina, ¿no? Bien, una crítica de Aristóteles a la teoría platónica de las ideas. Aristóteles se propone explicar el devenir de la realidad sensible, y para ello las ideas platónicas no sirven, ¿no? En primer lugar, porque las ideas son inmutables, y en segundo lugar, porque al existir en un mundo distinto del sensible, difícilmente pueden servir para explicar lo que acontece en él, ¿no? Entonces, las ideas, al estar fuera del mundo, no sirven para explicar el mundo sensible, dirá Aristóteles, ¿no? Y con esto critica la teoría platónica de las ideas, o el mundo de las ideas, ¿no? Según Aristóteles, las ideas no son realidades trascendentes, es decir, separadas del mundo sensible. En este punto, la labor filosófica de Aristóteles se puede decir que es un esfuerzo teórico encaminado a bajar las ideas platónicas del cielo en que Platón las había colocado para colocarlas dentro de la realidad sensible y material, ¿no? Esfuerzo encaminado a deshacer el dualismo ontológico de Platón, ¿no? ¿Cuál es el dualismo ontológico de Platón? Mundo sensible, mundo inteligible, ¿no? Esfuerzo, en fin, por dar al mundo sensible una explicación lógica e inteligible. Es decir, ¿en qué consiste la crítica? En que Aristóteles quiere bajar las ideas, el mundo de las ideas de Platón, al mundo sensible y material, ¿no? A la realidad sensible y material. Muy bien, ahora sí vamos a conocer el pensamiento metafísico de Aristóteles, ¿no? Y para ello es la metafísica, ¿no? ¿Qué es la metafísica? Es aquella ciencia que se ocupa de estudiar el ser
en cuanto tal, o del ser en cuanto ser, o del ente en cuanto ente, ¿no? O sea, los aspectos comunes a todo ser real. ¿Qué es lo que tienen de común todo el ser, ¿no? ¿No? Todos aquellos que son seres que de común tienen, ¿no? ¿Ya? Pero también es la ciencia que se ocupa del género más eminente, ¿no? Del ser o ser supremo, es decir, de Dios. Aristóteles a la metafísica la llamó protefilosofía, es decir, filosofía primera. Entonces, la metafísica es conocida como filosofía primera, ¿ya? Muy bien, entonces la metafísica tiene dos aspectos o dos significados, ¿no? Como ontología tenemos, es la ciencia del ente en cuanto tal, es decir, del ente en cuanto ente, ¿no? Y como teología es la ciencia del ente supremo, es decir, de Dios, ¿no? Vamos a estudiar cada uno. La más amplia, ¿no? Es la ontología propiamente, ¿no? Aristóteles formula los siguientes conceptos respecto a la ontología, ¿no? A la metafísica como ontología. Entonces, los primeros conceptos son sustancia, esencia y accidentes. Sustancia es la realidad individual concreta de la que predicamos algo, ¿no? Alguna propiedad, ¿no? La sustancia es de la que predicamos algo, ¿no? Alguna propiedad, como por ejemplo Sócrates, del que decimos que es moreno, o esta mesa, de la que decimos que es azul, ¿no? Pero que ella misma no es predicable de ninguna otra cosa porque existe en sí, con otras palabras, ¿no? Es aquella realidad que soporta sobre sí o sujeta las propiedades, cualidades que observamos. Aristóteles la llama también proteusía o sustancia primera, ¿no? Proteusía o sustancia primera, ¿no? Es de lo que se puede predicar, pero ella no puede ser predicada, ¿no? ¿Ya? O no es predicable de ninguna otra cosa, ¿ya? Es decir, es lo que soporta, ¿no? Es lo que es la base, ¿no? Eh, de las propiedades o cualidades que observamos. La esencia, ¿qué es la esencia? De las muchas propiedades, cualidades que posee una realidad individual concreta o sustancia primera, hay algunas que la constituyen de tal modo que si le faltara una sola de ellas, no sería la sustancia que es. Una mesa, un hombre, un gorrión, ¿no? El conjunto de esas propiedades fundamentales de una sustancia constituye su esencia, su eidos, ¿no? Que Aristóteles llama también deuterausía, sustancia segunda. Es decir, aquí, ¿no? En la sustancia es la base, ¿no? Sobre las muchas propiedades, ¿no? O cualidades que se pueden observar. De todas esas propiedades hay algunas que son, digamos, imprescindibles, ¿no? Que son esenciales, que si faltaran no sería, digamos, posible, ¿no? Eh, digamos, no podría ser, eh, no podría ser eso que es, ¿no? Por ejemplo, una mesa, ¿no? Para que una mesa sea necesita ciertas propiedades, ¿no? Aparte de las otras, ¿no? Hay algunas propiedades que son esenciales, que si faltara una de ellas, pues no sería mesa, ¿no? Mientras que los accidentes son todas aquellas propiedades variables cuya ausencia o presencia en una cosa concreta o sustancia fría no la afectan esencialmente. Por ejemplo, ¿no? El color puede ser, ¿no? Hay mesas de color azul, roja, blanca, etcétera, pero es imprescindible, ¿no? O sea, puede faltar el color, ¿no? ¿Ya? Para Aristóteles, la única realidad que existe verdaderamente es la de las cosas concretas e individuales que percibimos con los sentidos. Las sustancias primeras, con todo el conjunto de propiedades esenciales y accidentales que observamos en ellas, y la episteme o esencia consiste en llegar a conocer la esencia universal permanente que existe en las cosas y las hace ser lo que son necesariamente. Entonces, lo que hay que conocer, según Aristóteles, es la esencia, ¿ya? Es la esencia, ¿ya? Muy bien. Luego, otro concepto es la teoría ilemórfica. Ile, ¿no? Ya significa eh, materia. Y morfe, ¿no? Mórfica viene de morfe, que significa forma, ¿no? Entonces, la forma
es la esencia, el eidos, de una cosa concreta, su sustancia segunda. Para Aristóteles, la forma o esencia solo existe en cuanto está unida a una cantidad de materia formando una sustancia primera. La materia es aquello de lo que todo está hecho, principio material indeterminado, carente de toda forma, pero que no existe realmente más que cuando adopta alguna. Aristóteles la llama también materia primera, para distinguirla de la materia segunda, que ya tiene una forma determinada, como por ejemplo la madera, el cristal, el barro, etc. ¿No? Entonces, ¿qué es la teoría hilemórfica? Viene a ser la unión de la forma y la materia, ¿no? Para que algo sea, para que haya un ser, digámoslo así, este ser debe contener forma y materia, ¿no? ¿Ya? Hay una materia primera que es indeterminada, que es un principio material indeterminado, y hay una forma también, ¿no? ¿Ya? La materia y la forma no pueden existir más que formando una sustancia primera, es decir, un ser concreto e individual. La forma es la esencia invariable del individuo, ¿ya? Cuyo conocimiento nos proporciona ciencia acerca de él. La forma hace que la cosa pertenezca a una clase especie determinada y la materia es lo que la individualiza, la hace ser esta cosa particular concreta, ¿ya? Es decir, la forma es, es lo que, digamos, es la esencia, por decirlo así, es la esencia del individuo, es la esencia de la mesa, es la esencia del gorrión, es la esencia del hombre, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y la materia es lo que individualiza, es decir, es lo que la determina, ¿no? En el mundo material, ¿ya? Todas las cosas que existen se componen de materia o elemento indeterminado y forma o elemento determinante. Forma es aquel principio que estructura una materia para hacer algo concreto, es decir, una sustancia primera, por ejemplo, un hombre. Es por tanto la determinación esencial de una sustancia. Las formas que para Platón estaban separadas de las cosas, fuera de ellas, situadas en el mundo de las ideas, se encuentran para Aristóteles dentro de las cosas, constituyéndolas esencialmente, y no existen más que unidas a una cantidad de materia. Entonces, las formas, las ideas, ¿no? Que estaban en el mundo, en el mundo ideal de Platón, en Aristóteles se encuentran junto con las cosas, ¿no? O dentro de las cosas, ¿ya? Luego tenemos otro concepto que es el ser en potencia y el ser en acto. El ser en acto viene a ser la energía, ¿no? Que es la forma de ser en un momento dado, lo que es actual, lo que eres ahorita. Por ejemplo, tú ahorita eres un adolescente de 16 años, eso es tu ser en acto, ¿no? Mientras que tu ser en potencia viene a ser aquello que puedes tú ser en el futuro, ¿no? Que es la dinamis, ¿no? ¿Qué es lo que puedes llegar a ser? Por ejemplo, tú en acto ahorita eres un adolescente de 17 años. Eso es en acto. En potencia, tú eres un profesional. De aquí a 5 años, en potencia, tú eres un profesional, ¿no? Eso es, en síntesis, lo que es ser potencia, ser en potencia y ser en acto, ¿no? Hay un punto de partida y hay un punto de llegada, ¿no? ¿Ya? El punto de partida es siempre la posibilidad, la potencia que los seres tienen de llegar a ser otra cosa distinta a la que son en cada momento, ¿no? En cada momento tú eres, ¿no? Estás en acto en cada momento, pero a un futuro puedes llegar a ser. Y el punto de llegada es la forma que la cosa llega a ser, tener, es decir, aquello que se realiza actualmente, ¿ya? Muy bien. Y finalmente tenemos la teología, que es el primer motor, ¿no? Si todo movimiento tiene su punto de partida, o sea, si todo está en movimiento, tiene que haber hay que admitir entonces que hay un ser que fue la causa que impulsó por primera vez el paso de la potencia al acto, ¿no? Es decir, si siempre estamos nosotros en devenir, en movimiento, en transformación, tiene que haber habido un momento primero en el que algo impulsó toda esta cadena de movimiento, ¿no? Toda esta cadena de ser en acto y ser en potencia. Y ese ser es el primer motor, ¿no? Que vendría a ser Dios, ¿no? ¿Ya? Tal ser recibe el nombre de acto puro o primer motor inmóvil y es la causa primera del movimiento que observamos en la naturaleza. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, esto es la primera parte de Aristóteles. En la siguiente clase pues veremos otros aspectos del pensamiento aristotélico. Desarrollan las actividades que están al final y me las envían al correo. Sin más, nos vemos el próximo. Hasta luego.